Este mensaje lo he titulado "No lo harás en tus fuerzas, Moisés". Y vamos a ver la vida de Moisés, estamos viendo los personajes de la Biblia. Y miramos cómo es que Dios usó a José para poder sustentar a toda una nación ahí en Egipto, y no solamente esa nación en Egipto, sino todas las naciones alrededor de Egipto, entre ellos a Israel, a su la familia de Israel, Jacob y toda su familia. Y el capítulo 2 y 3 y 4 nos dan el relato de lo que sucedió después del reencuentro de Israel con su hijo, que ellos pensaban que había muerto. Sin embargo, era el primer ministro de Egipto. Y la hambruna duró por algunos años, pero llegó a su fin. Y de ahí en adelante fue abundancia en Egipto, y de ahí Dios usaría a José para que su familia fuera a vivir a Egipto y fueran sustentados por él. Y es interesante porque después de vivir algunas generaciones, dice la palabra de Dios en Génesis, que José vivió 110 años. Y sus descendientes estuvieron hasta la tercera generación. Y en esa tercera generación se levanta un nuevo gobierno, un nuevo rey, un nuevo faraón que no conocía lo que José había hecho por ellos. Y es interesante, ¿saben? Gobiernos llegan y gobiernos van, pero la iglesia de Cristo sigue ahí. Amén. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En veces pensamos y decimos, este gobierno va a traer la esperanza. Ni un gobierno trae la esperanza. Dios le ha encargado a la iglesia de Cristo Jesús llevar la esperanza, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Ahorita todavía tenemos libertades para poder hablar así como estamos hablando. Y gloria a Dios, que Dios nos ha dado esas libertades en ese país todavía. Así que llegó un gobierno que no conocía lo que José había hecho. Y empezaron a opresionar, a traer opresión al pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que entraron 66 hombres a Egipto, sin contar a las mujeres ni a los niños. Y cuando entraron a Egipto, de ahí empezaron a multiplicarse, a ser millones de israelitas, del pueblo escogido de Dios. Y allí en Egipto empezaron a ser opresionados. Y quiero decirles una cosa, ¿no es cierto que en el mundo somos opresionados? ¿No es cierto que en el mundo los hijos de Dios son opresionados para que no puedan hablar de las libertades que Dios quiere que tengamos, la libertad de adorar a Dios como Dios quiere que lo hagamos? Ahora, vean el versículo 23. Moisés, él quería librar al pueblo de Israel en sus propias fuerzas, pero no lo haría en sus propias fuerzas. Por eso le puse el mensaje, no lo harás en tus fuerzas, Moisés. El versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Los planes de Dios son muy diferentes a los que el corazón del hombre puede concebir y tener. Me imagino que los primeros años que Jacob llegó ahí con su familia al reencuentro con su hijo José en Egipto fue tan agradable. Vinieron a estar juntos como familia, hubo un reencuentro maravilloso, como lo miramos la semana pasada. Pero ese reencuentro se acabó y entonces llegó la opresión. Algo así como lo que vamos a empezar a ver
como iglesia en el mundo, la iglesia de Cristo Jesús. Una opresión que es necesaria para poder manifestar a los verdaderos hijos de Dios, la verdadera fe en el corazón de los hombres. Ahora están ahí en Egipto, felices, tienen abundancia, pero también esa abundancia, muchas veces esa abundancia nos llega a ver y a no voltear a ver hacia Dios. Y quizá a lo mejor eso pasó con el pueblo de Dios, a los hijos de Dios que estaban ahí en Egipto. Empezaron a tener una vida placentera y pensaron que la vida placentera era solamente conocer de Dios. Y si se tenía ganas de hablar de Dios, se hablaba de Dios. Y si no se tenía ganas de hablar de Dios, no se hablaba de Dios. Pero vivimos para la gloria de Dios, amén. Ahora, Dios los iba a sacar de ahí de Egipto, pero no con las habilidades que había conocido a Moisés y que con las habilidades que él había adquirido ahí donde estaba. Dios los iba a liberar para que pudieran adorarle con libertad y que no fueran esclavos. Y Dios usaría a Moisés, pero antes de usar a Moisés tenía que quebrantarlo. Antes de usar a Moisés tenía que tratar con él. Así que los primeros 40 años Moisés aprendió a ser alguien en la vida. Moisés aprendió las habilidades de Egipto, la mejor educación. Moisés había sido sacado de una familia que creía y confiaba en Dios, de una cultura que honraba a Dios, no a dioses, sino a Dios. Y iba a ser llevado a una cultura donde no adoraban a Dios, donde adoraban a dioses. Pero Dios no está confinado a ningún lugar geográfico, amén. A veces pensamos que Dios puede. Recuerdo cuando en el 2007 me tocó estar en Israel y decía el guía turista que era judío: aquí las oraciones son locales, allá donde estás tú son larga distancia. Cristo es la oración local, amén. No es un lugar geográfico, es Cristo Jesús. Y eso es algo maravilloso. Es Cristo Jesús. Así que Moisés, los primeros 40 años, aprendió a ser alguien en la vida. El éxito, aprendió a ser el éxito del mundo. Tenía todas las habilidades, tenía las mejores comidas, tenía la mejor protección. Pero quiero decirles esto: Dios, cada uno de ustedes es especial para Cristo Jesús. Cada uno de ustedes es especial para Cristo Jesús. Sean quienes sean, si se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, son especiales para Cristo Jesús y Dios quiere usarlos. Dios quiere usarlos. Dios tiene una gran caja de herramientas y cada uno de nosotros somos parte de esa herramienta y Dios sabe cómo usar cada herramienta. Moisés ahora ha salido huyendo de Egipto porque quiso liberar al pueblo a sus hermanos en sus propias fuerzas. Y de ahí Dios lo iba a llevar a la escuela de Dios, que era el desierto, porque Dios no tiene prisa. Así que los primeros 40 años llegó a ser alguien. Dios puede usar de alguna forma lo que tú has aprendido y lo que el mundo te ha enseñado, pero no es necesario para Dios. Eso se los puedo garantizar. No es necesario para Dios. Dios quiere corazones que le puedan decir: haga las cosas como usted quiere hacerlas, Dios. Y Moisés dijo: voy a liberar a mi pueblo en mis propias fuerzas. ¿Y recuerdan?
Cuando va y mata al egipcio, lo entierra y después tiene que huir por ello. Tiene que huir. Por eso comienza esta escritura así. Esta escritura que acabamos de leer. Aconteció, dice, después de muchos días. Porque ahorita a lo mejor hay gobiernos que todavía respetan la libertad de culto. Pero a lo mejor en los tiempos que pudieran venir, puede haber gobiernos que no respeten la libertad de culto. Y empieza la opresión. Pero nuestra libertad que tenemos en Cristo, ¿quién puede quitárnosla? Amén. ¿Quién puede quitárnosla? Moisés tenía que ir a la escuela de Dios. Y allí en la escuela de Dios, que es el desierto, conoce a su esposa Séfora. Tiene a un hijo llamado Gersón. Me imagino que tuvo más, pero es el que se menciona. Allí en esa escuela del desierto, en ese desierto Dios lo llamaría. ¿Qué cambio dio Moisés a una vida donde estaba acostumbrado? De la abundancia a la escasez. Pablo le escribe a los filipenses y les dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, amén. Así que las cosas que tenemos alrededor nuestro, materiales, no definen a un hijo de Dios. Lo que define a un hijo de Dios es Cristo en el corazón, es Cristo en la vida. Es Cristo. No somos más por lo que tenemos, es simplemente la gran bendición que tenemos en Cristo Jesús, y eso es algo maravilloso. Así que Moisés, que vivía en un palacio del mejor imperio, el imperio más poderoso del mundo en ese tiempo, nunca sufrió por falta de comida. Tuvo los mejores lujos, la mejor escuela de la ciudad, las mejores ropas, los mejores carros, los mejores juguetes para pasatiempo. Moisés aprendió, uno de sus hobbies eran las artes marciales. Dijo Dios: no necesito eso para liberar a mi pueblo. De hecho, solamente necesito la sangre de un cordero para liberar a mi pueblo. Y Dios se lo mostraría. Porque es la sangre de Cristo la que nos liberta, amén. Es la sangre de Cristo. Dios no necesita los juguetes del mundo. No son necesarios. Y Dios se lo iba a enseñar a Moisés. El poder de Dios es maravillosamente grande. Y es en el cual debemos de descansar. Ahora, interesante lo de Moisés. Porque un día Moisés estaba dormido en la mejor cama y el siguiente día estaría dormido en la arena del desierto. Un día Moisés estaría con la mejor protección y el siguiente día estaría en el desierto aprendiendo y ver cómo es que el Dios Todopoderoso es la mejor protección. La mejor protección. Un día tenía lo mejor y el siguiente día no tenía nada. Tenía que aprender, como dijo Pablo, a contentarse cualquiera que fuera su situación. Estamos en una escuela de aprendizaje de nuestro Cristo, amén. Y en veces hay, denle en gloria a Dios. Y en veces no hay, denle en gloria a Dios, amén. En veces hay salud, denle en gloria a Dios. Y en veces no habrá salud y denle en gloria a Dios.
Ese es un verdadero hijo de Dios. En la vida tenemos que aprender a contentarnos donde quiera que Dios nos permite estar. Muchas veces estamos en ciertas circunstancias en el desierto por nuestra propia torpeza, por nuestra propia necedad, por nuestras propias decisiones equivocadas, como Moisés. Pero Dios no se da por vencido con sus hijos. Dios no se da por vencido con nadie, de hecho. La palabra de Dios es poderosa, amén. Es poderosa. Así que Moisés, imagínense día a día en el desierto. Imagínense semana a semana. ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? ¿Por qué pasaría? Imagínense eso. Pero ahí está, siendo quebrado para poder ser usado. Siendo quebrado para poder ser usado. Gloria a Dios que nos permite servir a Cristo, amén. Gloria a Dios por ello. Ahora, Moisés llegó un día en que marcaría su vida. En el capítulo 3 nos llama el versículo 1, el acontecimiento de Moisés, el llamamiento de Moisés. Véanlo ahí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y el versículo 5 en adelante le empieza Dios a revelar el plan que él tenía de liberación para el pueblo para su pueblo, para el pueblo de Dios. Aquel día marcó, Moisés quizá a lo mejor acababa de cumplir años, 80 años. Ya han pasado 40 años en el desierto. Tiene 80 años. Y por 40 años Dios le enseñaría que solamente a través de Dios se pueden hacer las cosas. Los primeros 40 años llegó a ser alguien. Era el éxito del mundo. Dios nos guarde del éxito del mundo. Ahora, después de los segundos 40 años, aprendería a depender de Dios. Y los últimos 40 años, cuando iría a liberar al pueblo de Israel de Egipto, y los otros 40 años en el desierto, aprenderían a confiar en Dios completamente. Que Dios nos ayude esas 3 etapas de la vida, amén. Que Dios nos ayude en ello. Ahora, imagínense aquel día, lo que acabamos de leer. Moisés dice, iré ahora para contemplar esa gran visión. Es común que las zarzas ardan en el desierto, eso se lo puedo decir, ¿eh? Es común. Era común que las zarzas se prendieran por el calor, pero que no se consumieran, era algo muy raro. Así que Moisés dice, iré y miraré esa gran visión. Yo creo que la miró de lejos y miró que estaba ardiendo. Yo creo que ni le prestó atención, pero
siguió y siguió. Esa llama seguía 1 hora, 2 horas, y siguió y miró que todavía seguía ardiendo. Dijo, voy a acercarme. ¿Por qué no consume? Hay algo más ahí. Ese día marcaría la vida de Moisés. Ese día sería el llamamiento de Moisés para poder liberar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto en las fuerzas de Dios. En las fuerzas de Dios. Iré, dice, para contemplar. Y ahí en ese fuego estaba el ángel de Jehová. ¿Saben quién es el ángel de Jehová? Es la preencarnación de Cristo. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Nadie. Es imposible. Así que Dios tiene que manifestarse de una manera física para poder mostrarse al ser humano. Es tan poderoso nuestro Dios que es imposible llegar a Dios. ¿Con qué razón cuando lleguemos al Señor dice que caeremos a sus pies y pondremos las coronas que Él mismo nos dé a sus pies? Y diremos, solo usted es digno, Dios, de ser adorado. Y ahí está Moisés. Y allí en ese día no solamente comenzaría un fuego en una zarza, sino comenzaría el fuego en el corazón de Moisés. Les decía ahorita, tengo 56 años de edad. Voy a cumplir 39 años de caminar con Cristo Jesús. El tercer domingo de septiembre de este año. Donde Dios comenzó un fuego en mi corazón que no se ha apagado. ¿Recuerdan ustedes el día en que el Señor se manifestó en sus vidas y comenzó el fuego en sus corazones por medio del Espíritu de Dios? ¿Recuerdan ese día igual que Moisés? Aquel día parecía un día ordinario. De hecho, era Dios quien iba a encontrar a Moisés. ¿Cuántas veces le decimos incluso hacemos esta pregunta a usted? ¿Cuándo encontró a Dios? Encontró a Dios. Dios no estaba perdido. El que estábamos perdidos éramos nosotros. Amén. Éramos nosotros. Dios fue y nos encontró allí en el desierto. ¿Qué aprendimos en el desierto? En el desierto quisimos, ¿saben qué? Llenar nuestro vacío en ese desierto con cosas que no sé. Es imposible llenarse. Los que estábamos en Estados Unidos pensábamos en el sueño americano. No hay sueño americano. No lo hay. Hay sueño celestial. Dios nos lo muestra en Cristo. En Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando recién se convirtieron a Cristo? ¿No es cierto que todavía arde en sus corazones el fuego del Espíritu de Dios? ¿No es cierto que todavía arde en sus corazones el fuego donde el Señor dijo, no dijo Moisés, Jorge, o pongan su nombre ahí. Y ahí Cristo se manifestó. No con tus habilidades, Moisés, no con tus habilidades, no con tus fuerzas. No es con ejército ni con espada, dice la palabra de Dios, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu, dice el Señor, con mi Santo Espíritu. La palabra de Dios sigue diciendo, Pablo de hecho le escribe a Timoteo. Timoteo siendo un joven, que Dios le dice, Dios usa a Pablo, quizá a lo mejor su corazón empezó a apartarse y a lo mejor puede haber jóvenes aquí que empiecen a apartarse de las cosas de Dios. Quieren cosas, éxito, quieren
ser prominentes. Qué bueno, pero eso no es todo. Eso es algo así de pequeño comparado con lo de Dios. O a lo mejor no solamente como jóvenes, a lo mejor como adultos. Decir, wow, ¿cuánto he logrado? No, es Dios quien lo ha hecho. Amén. Es Dios. Y algo tan especial, porque Pablo, quizá a lo mejor Timoteo, empezó a sentir, a rezagarse en el caminar con Dios. Y Dios usa a Pablo para poder decirle las palabras y decirle, Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avívalo. ¿No es cierto que en vez empezamos a apagarnos? Ya no queremos leer la palabra, ya no queremos compartir de Dios. Ya a lo mejor sentimos decir, no sé si hacerlo, ese no es para mí, es para otras personas. Yo no tengo llamado. Todos tenemos un llamado. Amén. Todos tenemos un llamado. El fuego de Dios puede posarse, si el fuego de Dios puede posarse sobre una zarza y no consumirla, ese fuego del Espíritu de Dios puede posarse sobre tu vida, sobre tu corazón, si se lo permites. Y ese fuego de Dios no te va a destruir. Ese fuego de Dios consumirá la carnalidad en tu corazón, consumirá la necedad en tu corazón, consumirá el pecado en tu vida, pero te dará un propósito igual que Moisés. Te dará un propósito. Vean los versículos ahí, el versículo 5 de ahí, el capítulo 3, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y de ahí Dios le empieza a decir, te voy a decir cómo lo hagas. Lo iba a hacer de acuerdo a la directriz de Dios. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Vean cuánta lluvia nos falta en el estado. Represa secándose. Es increíble la sequedad que hay en nuestro estado. Amén. Es increíble. Pero la lluvia viene con un propósito. Amén. Dios manda la lluvia con un propósito. De hecho, dice Isaías, capítulo 55, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que la siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. En otras palabras, la lluvia tiene un propósito. Que esa semilla que está enterrada en tierra germine, muera y salga a la vida. Ese es el propósito. Pero la palabra de Dios tiene un propósito. Que esta semilla en nuestras vidas muera y salga a la vida, que es Cristo Jesús de nuestros corazones. Salga la esperanza que el mundo necesita allá afuera. Y que Dios, a través de los dones que Él da, los cuales son irrevocables, los hijos de Dios puedan mostrarle al mundo cómo un hijo de Dios es satisfecho en Cristo Jesús con los dones y el llamado que Dios ha dado, donde quiera que esté. Y por eso sigue diciendo,
Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Todos nosotros salimos con ese gozo en Cristo y esa paz que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Tomen en cuenta que el contexto aquí es cuando la lluvia cae sobre la tierra, los árboles, se ve la vida. Las hojitas que apenas están saliendo brotan de una manera poderosa. ¿Cuánto más la palabra de Dios que cae en nuestros corazones? Si cae en buena tierra, va a poder manifestarse y decir, hay algo en tu vida, gozo en tu vida, esperanza en tu vida que yo necesito. Esa es la palabra de Dios que cayó en el corazón de Moisés. Ese día marcaría la vida de Moisés. Ese día Moisés se acercaría a Dios arrepentido. El arrepentimiento es verdaderamente el fruto, es un fruto de Dios. Es un fruto de Dios. No es algo que el hombre quiera tomar por sí solo, es un fruto de Dios, de poder decir, Señor, me duele lo que he hecho, vengo a usted como mi esperanza. En veces pensamos y podemos malinterpretar y a lo mejor aparentar y decir, esa persona está llorando, quiere decir que está arrepentida. No, necesariamente hay personas que lloran, pero nunca se arrepienten. Hay personas que lloran y hacen lo que ellos quieren hacer a su forma. Amén. El arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento es el dolor que una persona siente cuando Dios se presenta a su vida y dice, Señor, estaba perdido, ¿y por qué me escogió? Por su gracia. Ahora, vayan conmigo al capítulo 4 de ahí de Éxodo. Ya vamos a terminar. Vean el versículo 24. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. Y ahí iba, Dios lo llamó para que fuera a Egipto. Ahí va Moisés hacia Egipto para obedecer a Dios lo que Dios le ha mandado, con las señales que Dios hará a través de su vida para poder librar al pueblo de Israel. Y ahí va, dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Es interesante esto, porque ahí va Moisés. Allí va Moisés obedeciendo a Dios, pero no ha hecho lo que Dios le dice. Su hijo Gersón tenía que ser circuncidado. Era la señal externa de una relación interna con Dios. El bautismo es una señal externa. El bautismo nos salva, por eso dice la Escritura, pero es una señal externa al mundo afuera de una relación interna con Cristo Jesús. Así que cuando una persona dice, yo no voy a bautizarme, no necesito, está en duda si verdaderamente tiene a Dios. Porque son pasos que se dan hacia Dios.
Y una persona que tiene la oportunidad de bautizarse y no lo hace, es una señal externa al mundo de que ahora se identifica con Cristo muriendo y resucitando de las aguas. Simboliza esa resurrección que tiene en Cristo Jesús. E invita a sus familiares y les dice, esta es la razón por la cual yo me bautizo, porque ahora tengo una relación interna con Cristo Jesús. No se puede obedecer a Dios, escuchen esto, no se puede obedecer a Dios parcialmente. Dios es un Dios celoso, amén. Dios nos quiere para Él. Y Él nos quiere para Él no de una manera enfermiza como el mundo, de celos del mundo, pero Él nos quiere, ese celo produce en nuestras vidas alegría, gozo, bendición en nuestras vidas. Es interesante porque en esta escritura, quiero que veamos ahí, sigamos leyendo, se mencionan 3 hijos. Por eso Dios le dice a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él dijo, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Y se inclinaron y adoraron. 3 hijos se mencionan aquí. El hijo de Moisés, siendo hijo de Dios, y el hijo que se menciona como el hijo de Israel, o en otras palabras, el pueblo de Israel. Dios había dado una señal. Génesis 17 dice, todos los que me quieran servir de esta nación tienen que circuncidarse. Lo cual la circuncisión era una señal externa de una relación interna. Si yo digo que tengo a Cristo, pero sigo hablando igual que el mundo, ¿me creerá la gente? Si yo digo que tengo a Cristo, pero sigo engañando y mintiendo, ¿creen que reflejaré al Padre de verdad o al Padre de mentira? Tiene que haber una señal externa, hermanos. Y esa señal externa se llama testimonio. Testimonio en nuestras vidas. Ese testimonio no es, primeramente, es una prueba externa para el mundo, pero es un fruto para Cristo. Es un fruto para Cristo. Esa señal externa de testimonio no es para que digan, qué santo, que mira, qué bueno. No, es un fruto que trae gloria a Cristo Jesús. Pero es una señal externa para el mundo de que hay algo diferente en esa persona, que ya no vive él, mas Cristo vive en su vida, en su corazón. Algunos comentaristas creen, de hecho de todos los comentarios que se hablan, se dice que algo le pasó a Moisés. Y a lo mejor la esposa le había dicho muchas veces, Séfora le había dicho a Moisés, hay que circuncidar al niño. Después. Hay que circuncidar al niño. Es parte de lo que Dios te ha pedido que hagas. Después, ahorita tengo que ir con las ovejas. Así que el tiempo pasó y Dios le dijo, ve y libera a mi pueblo Israel en mi poder. Y cuando va, algunos comentaristas dicen que es el niño el que le sucede algo. Pero la mayoría de los comentaristas dicen, no, fue Moisés que de repente cayó y a lo mejor iba a morir, porque Dios no acepta que le obedezcamos parcialmente, amén. Dios nos quiere completamente para Él.
Así que Moisés, ¿qué pasó? No nos dice. Solamente dice que Dios lo iba a matar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Dios puede hacer eso? Vean lo que sucedió en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan? ¿Ananías y quién? ¿Zafira? Con Dios. Dios es tan santo. Casi 900 veces habla de santidad en la palabra de Dios, santo y santidad. Imagínense lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Dios es santo. Dios no va a comprometer su santidad. Amén. Dios no va a comprometer su santidad. A lo mejor dirán, voy a jugar a ser cristiano. Cuidado, porque es lo más peligroso que puede haber. Lo más peligroso que puede haber. Así que Moisés cae, yo creo que agarra a ella una piedra de pedernal afilada, circuncida al niño y de repente entra en sus sentir bien Moisés y despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Ha sido negligente en el llamado de Dios. Padres que están aquí, ¿cuánto tiempo toman para pasar tiempo orando con Dios? Para dirigir a sus hijos hacia Dios. Para poder enseñarles y decirles, esta señal externa debe haber en tu vida si verdaderamente estás arrepentido. El venir a la iglesia, cualquiera puede venir a la iglesia. Cualquiera puede venir a la iglesia, pero no es la señal. La señal externa es, ¿saben qué? Que ese hijo pueda abrir la puerta y encontrarlo leyendo la palabra de Dios sin que ustedes le digan. La señal externa es que puedan a lo mejor acercarse a la puerta y ver, escuchar a su hijo decir, Padre, vengo ante usted. Hábleme. Y escuchan a su hijo hablar con Dios. Porque ese hijo escucha a un papá hablar con Dios. Ese hijo ve a un papá leer la palabra de Dios. Ese hijo puede ver, o esa hija puede ver a unos padres que buscan la presencia de Dios, que para ellos es lo principal. Y quiero terminar con esto. Moisés, no lo harás a tu manera, pero también tienes que apartar tu carne de tu vida y obedecerme completamente si quieres ser usado por mí. Esa es las palabras de Dios. La palabra de Dios había salido, se iba a cumplir con Moisés o sin Moisés. Y la palabra de Dios se va a cumplir y el evangelio va a ser predicado con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda. Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso. Así que si hay cosas en su vida que tiene que dejar, es mejor que le pida perdón a Dios y le diga, Señor, tengo que dejar esto. Tengo que dejar esto, Señor. Porque un día llegará el momento, escuchen esto, llegará el momento en que Dios hará lo mismo con nosotros, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento. Amén. Dios es el mismo. Y podamos tener cuidado de llegar a ser hijos negligentes al llamado de Dios y a la obediencia de Dios y querer comprometer nuestra vida espiritual a través de querer hacer las cosas a nuestra manera. Moisés tuvo que ser quebrantado antes de ser usado por Dios. Moisés tuvo que pasar siendo como el arbusto encendido ese en el desierto, rodando de un lugar para el otro. Me tocó estar cerca en el desierto de Nevada, de Oregon y de California, y trabajar mucho tiempo ahí, cerca de un año.
en el desierto. Y me tocó ver las bolas del desierto volando de un lado para el otro. Pero Dios escoge arbustos que vuelan de un lugar para el otro para poder manifestar su poder. Personas que van de un lugar para el otro sin esperanza para poder encender el fuego del Espíritu de Dios y del Evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y quizá a lo mejor nos sintamos como esa zarza, volando de un lugar para otro. Es decir, ¿qué hago? Y el Señor diga, hoy voy a encender ese fuego en tu vida. ¿Qué día estamos hoy? 2, ¿verdad? Qué maravilloso es que Jesucristo, que Dios, el Dios omnipotente, podamos decirle cada uno de nosotros, Señor, comience el llamado en mi vida. No sé cuál es, pero comiéncelo. Y voy a empezar como Dios le pidió a Moisés. Voy a empezar con mi familia. Y de ahí mi familia, voy a usarlos a mi familia para que podamos ir por otras familias. Porque ese es su deseo, Dios, alcanzar a otros. Amén.